Quisiera, como segundo parte de las conferencias magistrales, dar la bienvenida a Blas Pérez, que nos acompaña por parte de la Universidad de Stanford. Blas, bienvenido. Muy buenas tardes. Perdón. Les voy a hablar de tecnología y no sé cómo manejarla. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a la MEXI, Juan Manuel, Merlín, gracias por la invitación. Si pueden poner la presentación. El título lo dice: el futuro de la energía es sustentable, asequible y segura. Yo dirijo una iniciativa que se enfoca a ver de forma holística la transformación de la economía. Les voy a platicar de ese programa que tenemos en Stanford, platicar lo que Stanford está haciendo para la gestión del carbono y la sustentabilidad en la industria de la energía, y los temas de innovación tecnológica, digitalización y optimización de recursos, así como el papel que va a jugar en el futuro Stanford también en apoyar este proceso de la sustentabilidad global. Como les decía, la visión que tenemos es abordar este tema de forma holística en el tema de la energía, el agua, lo urbano, el transporte, y esta transformación tiene que ser sustentable, tiene que alcanzar las metas de cero emisiones, y además esta transformación está llena de oportunidades de desarrollo económico y oportunidades de negocio, y hay que aprovechar esos ciclos. Norteamérica está altamente integrada en lo económico, pero esta transformación también va a crear oportunidades para emprendedores, emprendedoras y a negocios, los pymes, a incorporarse a estas cadenas de valor de la nueva economía limpia. Y eso es lo que queremos apoyar para hacer de esta la zona más dinámica y económicamente poderosa del mundo. Se recordarán, el Governor usó todo su Star Power para iniciar una misión de fomentar la sustentabilidad a nivel global. Hizo que California pasara una de las primeras leyes de cambio climático en una jurisdicción. El gobernador que le siguió, él era republicano, el demócrata, dobló la apuesta y siguió profundizando esta apuesta de reducción de emisiones y de la transformación del sistema de energía de California. California es, como México, altamente vulnerable a los impactos climáticos. Este fue el casi derramamiento de la presa de Oroville, que costó muchos recursos volverla a fortalecer. Por ejemplo, el impacto en zonas turísticas como la carretera 1 del Pacífico, que tiene mucha importancia económica para California. Este es el centro de Silicon Valley, San José, inundado. ¿Por qué? Porque no se ha planeado para estos impactos. San Francisco, la calle Embarcadero, ya está el nivel del mar, llegando a niveles máximos, la erosión en la costa californiana, que es tan cara, y el impacto a infraestructura crítica. El actual gobernador está cierto de que estos son impactos de cambio climático. Los incendios han sido costosísimos si se toman en cuenta no solo el costo de perder ese capital natural de los bosques, sino las cadenas de suministro, así como los daños a la salud y a otros impactos sociales. Simplemente en el año 2020, los 5 incendios más destructivos se dieron en ese año. Yo viví esta visión como señal del futuro distópico. Así se veía la bahía de San Francisco en ese periodo. Entonces es como una señal del futuro. Una lección importante del modelo de economía limpia de California es la continuidad de la política pública. Les dije, gobernadores republicanos, demócratas, todos han ido profundizando el esfuerzo de reducir las emisiones de gas invernadero y de transformar a sus sistemas de energía, transporte y urbanos. California tiene ya una cultura
de ser recurso eficiente desde desde hace muchas décadas ha introducido el esfuerzo de la eficiencia energética que le ha permitido doblar su población, pero mantener un consumo per cápita igual, además de tener desarrollo económico. El éxito ha sido que ha podido desacoplar del desarrollo económico el esfuerzo climático. California aún así con estos esfuerzos y que alta regulación y algunos problemas de perspectiva política diferente, ha logrado posicionarse como la quinta economía en el mundo. Y mucho de esto es porque los costos de la tecnología han ido bajando en muchas de las áreas críticas. California invierte mucho en ciencia, tecnología, en crear mercados y introducir las políticas públicas adecuadas para fomentar esta transición. Invierte en el ecosistema de innovación que es necesario para que los jóvenes, los emprendedores puedan desarrollar nuevas oportunidades en este nuevo contexto. Y esto ha creado grandes oportunidades de empleo y la transformación de su fuerza laboral enfocada a esto, a la nueva economía limpia. Ya decía Verónica Restrosa en la mañana que algunas ciudades, fue Berkeley la primera en desconectarse del gas. Están introduciendo paneles solares, están tratando de convertirse off the grid, mucha de la infraestructura urbana. El fomento, políticas de fomento para la electromovilidad son muy importantes. Han logrado incrementar la penetración de los autos eléctricos y ya además se ha convertido ya sobre el lazo aeroespacial la primera exportación del estado de California. Y bueno, estas son las visualizaciones del futuro, por ejemplo, de que el auto eléctrico va a interactuar con los sistemas descentralizados de energía limpia, pero estas visualizaciones académicas se están convirtiendo en realidad. Recientemente, el utility de California, Pacific Gas and Electric, y Ford anunciaron que ya las camionetas eléctricas que va a lanzar Ford van a ser bidireccionales y van a servir como baterías para las casas, que muchas veces nos quedamos sin luz durante esos incendios y entonces están solucionando problemas que estamos ya viviendo el futuro. Como les digo, California está muy adelantada, pero son señales del futuro que tenemos enfrente. Y bueno, como todo, hay apuestas tecnológicas, ¿verdad? Y California está apostando en ambas. Está desarrollando una infraestructura de carga para la electromovilidad muy importante, pero también para una economía del hidrógeno. Está desarrollando almacenaje de energía descentralizado, pero también a escala de utility. Y ya está empezando a resolver este problema de la intermitencia al crear ya plantas de baterías de almacenaje que puedan servir de carga de base. Entonces el futuro es eléctrico, la electrificación es la apuesta de California, con una descarbonización, con sistemas descentralizados, digitalizados y democratizados. Tiene hitos de política pública muy ambiciosos en todos los sectores, como ven ahí. Y además tiene un sistema de mercado, el comercio de emisiones del mercado de carbono. Y ese sistema funcional le ha permitido levantar fondos para tener inversiones climáticas ya con un monto de casi de 18,000 millones de dólares en muchos aspectos que son necesarios para la transformación del transporte urbano y de los sistemas de energía, pero también de justicia ambiental, de una transición justa, dándole, por ejemplo, servicios de camiones eléctricos a las escuelas rurales, proveyendo a zonas como los puertos, en lugar de que estén los camiones quemando diésel esperando la carga y afectando a las localidades, a las comunidades que viven ahí, reducirles sus emisiones. Y en corredores de alto tránsito, también urbanos, que normalmente son donde viven también gente en desventaja económica, introducir también camiones eléctricos. El éxito de California de alcanzar muchas de sus metas es porque hay una coordinación
entre la política energética y la política climática. Están totalmente alineadas. Y no hay duda, la política climática es política energética. Y esa visualización, ese sueño de alcanzar esto, está ya sucediendo. Apenas hace unos días se anunció que California ya está llegando a ese 100% de energía limpia. El mundo tiene también estas metas y la verdad es que vamos atrasados. Los impactos, vean, pobre Filipinas, pobre México, este es un récord histórico de huracanes. Los impactos ambientales climáticos van a ser más frecuentes, más destructivos y más costosos. El mundo se está despertando después de COVID y Asia está demandando la mayor parte de la energía. China en particular e India están levantando sus emisiones al parejo. Las fuentes siguen subiendo sus emisiones. El mundo ha prometido que va a alcanzar las metas de París, pero el 77% de los países no están en línea para alcanzar esas metas. La escala en gigatons de lo que hay que reducir es enorme. Y bueno, pues ahora traemos esta nueva meta de cero neto emisiones, pero muy pocos entienden cómo hacerlo. El reto es mayor, el gap de emisiones es enorme y tenemos que trabajar. Ustedes, el sector de energía, va a tener que adquirir mayor licencia social y escuchar a la sociedad, lo que demanda. Entonces tiene que ser sustentable. Hay 1.000 millones de gentes, una gran parte de la población que no tiene ni acceso y tenemos que llevarles luz. Y bueno, la geopolítica nos recordó el reto de la seguridad energética. Y ahí vemos que la innovación para Estados Unidos le ha permitido mitigar este riesgo, ha permitido a parte del mundo mitigarlo y ampliar su independencia energética. Las emisiones de transporte y electricidad, que son los sectores que les mencioné en California, siguen siendo la mitad de ellas en Estados Unidos. Es importante que bajen, pero esta innovación permitió la entrada del gas y reducir la quema de carbón en las centrales eléctricas y ha sido uno de los grandes avances en materia de emisiones, de reducción de emisiones a nivel de Estados Unidos. Incluso los sistemas digitales de monitoreo, la reducción del venteo, también está reduciendo las emisiones. Pero lamentablemente, este problema a nivel de Norteamérica es mayor y México y Estados Unidos tienen una responsabilidad importante en el venteo. Las emisiones fugitivas es un gran problema. El metano tiene un impacto climático mucho mayor que muchas otras emisiones. Y además la infraestructura de legado, de distribución, pues tiene muchas fugas también. Entonces, esta es una de las razones por las que ciudades de California y en otras zonas se están desconectando del gas. Y este es el único punto quizás de política pública de México que voy a tocar, que en este contexto, y Verónica ya también lo trató en la mañana, pues México enfrenta un riesgo muy importante en su alta dependencia de importaciones del gas de los Estados Unidos. Mayor demanda de Asia, mayor demanda de Europa, y México va a depender de esos mercados. Es ya decisión de México. Yo creo que como Europa va a tener que incrementar su producción temporalmente, pero luego fomentar el uso de tecnologías de energía alternativas y de recursos renovables para resolver este problema. Les voy a presentar un poquito qué estamos haciendo a nivel de Stanford en materia de innovación. Estamos tratando de abarcar los diferentes temas. Obviamente, la reducción de emisiones debe de ser absoluta y debe de ser a través de la tecnología. Y estamos viendo los diferentes aspectos que podemos avanzar en materiales, en cuestiones de combustibles renovables, pero también
los aspectos de captura de carbono con sistemas naturales, que creemos nosotros son solamente complementarios para lograr esa neutralidad de carbono. Uno de los proyectos más importantes es esta iniciativa de Bits and Watts. Estamos preparándonos para el grid del futuro, y uno de sus proyectos insignia se llama EV50, que es planear una penetración del 50% de la electromovilidad y cómo va a funcionar y cómo se va a gestionar en el sistema de la electricidad. En la cuestión de biología sintética, de los nuevos materiales, nanotecnología, la electroquímica, buscando nuevos combustibles renovables. Este es un área muy importante. Vimos que el almacenaje va a ser crítico para esta transición, y en nuestra iniciativa de Storage X se está enfocando a las baterías del futuro, a innovación, a lograr baterías y startups que puedan proveer las baterías de solid state, o por ejemplo, como les decía, nanotecnología está jugando un papel muy importante en la innovación tecnológica en estos temas. Y bueno, con una visión también de economía circular, de ver el reciclaje de este tipo de la cadena de suministro, de este tipo de nuevos materiales, de todas las nuevas tecnologías limpias. Y esta es nuestra nueva iniciativa. De hecho, la lanzamos el lunes. Cuando abrió el programa, Merlin mencionó a Dan Gergen. Él es el organizador de CERAWeek. Estuve ahí. Todo el mundo hablando de hidrógeno. Nadie sabe cómo hacerle. Estamos empezando a trabajar en eso y estamos abiertos, obviamente, a trabajar de la mano de la industria para resolverles sus problemas y poder avanzar en este tema. Stanford está haciendo demostración en sí, no solo investiga, sino está demostrando, haciendo esto un laboratorio viviente para nuestros estudiantes y para demostrar que se puede. Y como ven, este estudio, este fue el esquema de lo que estamos haciendo a nivel del campus en 2019. Pero como les digo, estas visualizaciones se convierten en realidad. Hace una semana Stanford se convirtió completamente alimentado de energía limpia. Compró se abastece de 2 plantas centrales solares y creó este sistema de innovación energética con tanques de energía, de calentamiento y enfriamiento, lo cual le va en su gestión de este aspecto del campus, va a reducir las emisiones de gas invernadero de 80% y el consumo de agua potable en 20%. Entonces, la idea de una economía limpia la vemos como un beneficio, no como un costo regulatorio, como una forma de desarrollo económico, como una forma de fomento a nuevas oportunidades de negocio. La innovación, las ideas tienen mucho valor, hay que fomentarlas. México tiene muchos jóvenes con muy buenas ideas, lo que pasa es que no tiene acceso a este tipo de ecosistema de innovación. Eso queremos fomentar. Vienen nuevos modelos de negocio con la digitalización, el uso de la nube, los aspectos de ciberseguridad, de seguridad del mismo y privacidad de los sistemas, el uso de blockchain. Todos estos temas vienen y queremos acercárselos a México. Yo, como mexicano que vive en Silicon Valley, que trabaja en Stanford, queremos acercarlo. Entonces hemos creado un programa destinado para México, acercarle. Llevamos trabajando ya desde hace tiempo, cuando me incorporé a Stanford en el 2015. Primero fuimos coanfitriones con la Comisión de Energía de California, vinimos a la Ciudad de México y a Monterrey como viaje de seguimiento después del gobernador Brown en 2014. Apoyamos al Consejo de Innovación y Emprendimiento del Diálogo de Alto Nivel de los Presidentes de México y Estados Unidos, fuimos anfitriones de la 4ª sesión. El Departamento de Estado nos ofreció fondos y por 3 años desarrollamos la base del programa de México Economía Limpia, que al final en el 2020 Stanford decidió continuarlo e institucionalizarlo para seguir trabajando con México.
Uno de los trabajos que se quedó ahí en papel y está empolvado, y la invitación es que quizás lo podemos desempolvar, hicimos un taller con el Instituto Mexicano del Petróleo, con más de 140 expertos de México y del mundo, para explorar cómo hacer la cadena de valor de su industria mucho más sustentable. Vimos varias áreas en las que podemos trabajar conjuntamente. Utilizamos la metodología del Departamento de Energía para necesidades de investigación básica. Y, como les decía, con una visión de fomentar a emprendedores, emprendedoras, a las pymes y a la industria convencional a empezar a enfocarse a resolver los problemas de su industria hacia la sustentabilidad. Hubo cambio de dirección en la política de ciencia y tecnología, ya no hubo apoyo para ese proyecto, pero es algo que ustedes, como industria, pueden invertir, y los invitamos a dialogar sobre esta posibilidad. Estos son algunos de los temas que se trataron y que se vieron como prioridades de lo que necesita su industria en México, y son necesidades globales. El cómo optimizar el uso de la digitalización, la inteligencia artificial para la transformación de su industria, el Internet de las Cosas industrial, cómo hacer, utilizando estas tecnologías, mucho más limpio y seguro e inteligente su infraestructura, las operaciones y hacerlas más eficientes, y su gestión, introducción más formal de los sistemas ambientales de gestión, y mejora continua en estos temas, la integración de renovables en la industria, y también el tema del agua, el uso eficiente del agua, y entender que este es un recurso compartido que ustedes comparten con las comunidades, con otros sectores agrícolas, y cómo hacer eso de una forma más armónica. Y bueno, el tema, el big ticket item, la captura de carbono y su utilización. Ver todas las interacciones en su cadena de valor y hacer el monitoreo y trazabilidad de las emisiones, porque esto viene. En Glasgow se inició ya el proceso de que la industria va a tener que reportar todas sus emisiones de forma muy veraz, y que sea ya incluso para cuestiones de inversión. El SEC, la Comisión de Securities Exchange de los Estados Unidos, ya va a requerir parte de esto como parte de su ESG, de su inversión sustentable. Y el otro tema, bueno, como les decía, en donde no se pueda a través de la tecnología reducir emisiones, compensar a través de inversión climática en el capital natural, las soluciones climáticas naturales. Este fue un tema que trabajamos con uno de sus socios, con apoyo de uno de sus socios, BP. Hicimos talleres sobre esta posibilidad como una forma de inversión climática en México, para ayudarle también a la gestión de su carbono. Hicimos, por ejemplo, un taller de capacitación para todas las entidades de verificación en México y la EMA, con la expertise de la Agencia de Recursos del Aire de California y gente de Europa. Lo hicimos en cooperación con la Agencia de Cooperación Alemana del mercado de carbono europeo. Y además hemos estado trabajando mucho en el tema de monitoreo, reporte y verificación de las emisiones. Este trabajo derivó en que BP, en alianza con otros grupos industriales, crearon un proyecto piloto en el Estado de México de más de $5 millones para capacitar e incorporar de mejor forma a las comunidades, para que realmente no solo sea el beneficio de comprar un bono de carbono, un offset, sino que haya realmente impacto y beneficio a la comunidad. Estamos también trabajando con el IPCC mexicano, es la red de científicos que estudian el ciclo de carbono en México, pero acercándolos también a las necesidades de la industria. Por eso hicimos el foro de carbono del Programa Mexicano de Carbono en Monterrey, para que los industriales empiecen a entender que también van a tener que invertir en el capital natural, pero también participar
en el mercado de carbono. Uno de los trabajos que hicimos como parte del programa inicial de México Economía Limpia es que apoyamos a la Semarnat a crear el piloto del mercado de emisiones de México. Yo en lo personal es una área grupo de trabajo para escalar el mercado de carbono, y después trabajo ya deriva un nuevo cuerpo de gobernanza global que va a introducir integridad, orden y estándares aceptados globalmente para este sector del mercado de carbono. Y bueno, les decía la visualización del futuro. Estas son las visualizaciones que se están dando de su industria. Ustedes, como ya saben, muchas empresas ya se llaman empresas globales, empresas integradas de energía. Pues estas son las diferentes áreas que van a integrarse en el futuro, así como les enseñé en California. Bueno, estas, pues quizás ese futuro les va a llegar antes de lo que ustedes esperan. Quizás rehabilitar parte de la infraestructura del legado del gas y que se vuelva una carretera del carbono para su reutilización, o la carretera del hidrógeno. En las plantas de hidrógeno se va a crear amonia para los fertilizantes, ahora que también tenemos ese problema con Rusia y Ucrania, que son jugadores importantes en ese sector. Y bueno, y su sector, para alcanzar las metas de desarrollo global, es crítico y tienen que cumplir para poder lograr las aspiraciones del mundo, para mitigar el riesgo climático. Como les decía, viene esta visión del mundo net zero. Estamos empezando a entender cómo lo vamos a hacer. Tenemos que tener emisiones negativas y ese es un esfuerzo tecnológico muy importante. Esa trazabilidad a todos los niveles de la economía, de las emisiones, va a ser un gran reto, pero tenemos que hacerlo. Y bueno, hacer ese balance de cómo vamos a, con tecnología y con soluciones climáticas naturales, lograr ese balance de carbono para que subsista nuestra especie, el planeta y las demás especies. Es difícil, pero tenemos que empezar. Y como les decía, las ideas son muy valiosas, la educación tiene un papel importante, aprovechar las oportunidades que nos dan estas transformaciones, fomentar el emprendimiento, la innovación, tratar con las comunidades y el cambio cultural. Nosotros como universidad asumimos también la responsabilidad y Stanford decidió que en materia de educación superior e investigación, este mundo también tiene que cambiar. Y por primera vez en 70 años anunciamos la creación de una nueva escuela enfocada al clima y la sustentabilidad. Ya se levantó el primer bono verde, casi $400 millones, y en septiembre empezamos a recibir estudiantes. Estamos diseñando programas para ayudarles a empresas como las de ustedes a alcanzar estas metas, a utilizar la inteligencia artificial para acelerar los procesos de innovación y crear ecosistemas de innovación para la solución de sus problemas. La escuela es con una visión holística, queremos acelerar la sustentabilidad en todos los aspectos a nivel mundial. Y bueno, así como hemos trabajado con México, creemos que el hemisferio requiere de esta misma colaboración y cooperación, y a través de la innovación limpia que le llamamos, que no solo tecnológica, sino de política pública, así como de nuevos modelos de negocio y la innovación social, de cómo, les decía, la licencia social de ciertas industrias ahorita es muy limitada y hay que trabajar con la comunidad y entender por qué. Y bueno, queremos llevarlo a todas las Américas y esperamos que México sea un aliado en este proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blas.
Vamos a tener oportunidad de hacer preguntas y respuestas. Yo estoy seguro que todo el mundo ahorita está tratando de desdoblar las 400 diapositivas que acabamos de ver. Entonces vamos a darles un pequeño minuto, pero sí queremos incentivar un poquito este diálogo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta para Blas que le quisiera hacer, simplemente levantar la mano y nosotros les vamos a conseguir un micrófono. Ya tenemos la primera pregunta por allá. Hola Blas, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Lucía Bustamante de Shell. Creo que me parece que se nos olvida un poco en esta conversación, el futuro descarbonizado no es un futuro sin hidrocarburos, ¿no? Y más bien empezamos a pensar en esa narrativa para usar los hidrocarburos con un valor más agregado y que además dé como que sustentabilidad también a las energías renovables nuevas, hidrógeno, etcétera, etcétera. No sé si tengas algún comentario al respecto. No, claro. Tenemos conciencia de que obviamente los hidrocarburos van a seguir ocupando un papel preponderante en la energía del mundo. Particulares y por eso estamos iniciando estas iniciativas de hidrógeno. Entonces, las narrativas se van dando primero con estas comunidades, ¿no?, de expertos y las COPs y hay una nueva nomenclatura. Por ejemplo, esto de soluciones climáticas naturales, antes se hablaba del mecanismo de desarrollo limpio y luego el RED y luego el RED Plus. Eso es la evolución del pensamiento, ¿no? Pero no cabe duda que obviamente ustedes, como la industria que ha beneficiado a la sociedad en muchos aspectos, todos usamos plásticos, todos usamos tecnologías pero ahora, y se los digo, los estudiantes, hay gente que no cree que deban ayudarles o que ustedes han beneficiado a la sociedad. Entonces es un diálogo importante que se tiene que dar. Tiene que haber más, como le dicen en Estados Unidos, social engagement. Tiene que haber más inversión y oportunidad, como les digo, a los jóvenes de invitarlos ayúdanos a transformarnos, ¿no?, y darles oportunidades económicas. Gracias, Blas. Buenas tardes a todos. José Luis Mercado, de Grupo México. Blas, dices bien del hidrógeno, sobre todo el hidrógeno limpio, todo el mundo habla, pero ¿cuál es, desde la perspectiva de lo que tú has investigado, el estatus real de este hidrógeno verde? ¿Qué tan años luz está o qué tan cerquita de ese futuro ya estamos? Estamos al inicio, ya hay empresas que tienen soluciones, ¿no? Pero estamos al inicio. Yo no estoy en ese. Tenemos obviamente físicos y científicos que están trabajando, pero lo que sí se requiere es proyectos de demostración, escalarlos, probarlos y corregir donde haya que corregir, ¿no? Entonces, se requiere inversión y por eso es la invitación a hacer investigación aplicada, que no sean los científicos explorando por explorar, sino que sean soluciones concretas para las empresas, para un sector industrial como el de ustedes, ¿no? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación. La verdad creo que es un tema fascinante. Mi pregunta va muy orientada, Cristel Domínguez de Vintage Aldea, orientada a lo que decía Lucía. ¿Cómo hacemos para colaborar en esta transición? Porque también tenemos el tema, por ejemplo, de seguridad.
HCE es algo que podemos compartir fácilmente con toda la industria de renovables que está costa afuera o que está en tierra y que nosotros hemos aprendido mucho de eso. Recursos humanos en la industria de minería, derechos humanos para la industria de minería. Todo esto que hablamos hoy se va a tener que desarrollar con infraestructura y con minerales que hoy dependen, que también son extractivos. Entonces, cómo todo lo que hemos aprendido, las altas regulaciones que tenemos en todos estos temas, cómo se pueden diseminar a los otros sectores que hoy no tienen esos temas, no tienen esos cuidados, porque al final del día esa transición no se va a lograr si no se aplican esos estándares también en esas nuevas energías, ¿no? Y cómo hacemos que estas nuevas generaciones nos perciban justo como esa alianza que al final es energía, no importa si es renovable o es de hidrocarburos, pero es energía que necesitamos, y cómo las fuentes de esa energía las utilizamos para de mejor forma, ¿no? ¿Qué consejos nos darías en este discurso? Sí, terminé con esta idea de la visión de nexos y lo introduje un poco con la visión del sistema compartido con el agua. Pero bueno, el agua es un sistema compartido en la extracción de recursos, ¿no? De minerales, por ejemplo. Y la circularidad es otro principio que hay que aplicar. Entonces, obviamente estamos, por ejemplo, la electromovilidad va a necesitar litio y otros, bueno, tiene que haber circularidad y por eso también tiene que haber una reducción de la demanda, por eso tiene que haber reciclaje y estamos con nuevos materiales tratando de aumentar la vida y resiliencia de las baterías para que se requieran menos materiales. Entonces, la visión tiene que ser holística, integral y de entender que todo esté interconectado. Esa es la idea. Conceptualmente, o como lo estamos tratando en la academia, es esta visión de nexos, ¿no? De la interconexión de diferentes áreas de la economía para poder lograr metas tan ambiciosas como lo que es reducir los riesgos climáticos, ¿no? ¿Qué tal? Isaac de León de Talos. En este contexto de Net Zero para 2050, en tu opinión, ¿cuál es el rol que juegan tecnologías como Carbon Capture and Storage para llegar a esa meta? Definitivamente va a ser importante. Como mencioné al final, tiene que haber emisiones negativas y vamos a tener que capturarlas. Las soluciones climáticas naturales son buenas, pero a veces no tienen permanencia. Un bosque se puede incendiar, ¿verdad? Entonces sí, la captura geológica va a ser importante, pero obviamente también buscar oportunidades de utilización, ¿no? Si viste en la visualización última, la idea era incorporar todas las soluciones tecnológicas, ¿no? Obviamente es, como dije de broma, big ticket item, ¿no? Es muy caro y entonces creo que su industria va a tener que colaborar. Yo sé que ustedes son competitivos porque tienen ciertos procesos que los hacen más eficientes, pero va a haber áreas que van a tener que colaborar y creo que esta es una de ellas. Hola Blas, Óscar Roldán de Petronas. Creo que lo mostraste en una lámina, ¿no? Los dos países con mayor población en el mundo, China e India, dependen fuertemente del carbón, ¿no? O sea, pareciera que ni siquiera hemos transitado el carbón, seguimos muy atados al carbón. Y hacia adelante, ¿cómo ves tú la energía nuclear? O sea, estas dos grandes economías que más del 60% de su electricidad viene del carbón, ¿cómo solucionarían este tema? Además, yo creo que lo decía Isaac, capturar el CO2 que se emite, pero la energía nuclear ¿dónde pinta en tu mapa mental por ahí? Obviamente es una de all of the above. El problema es que a gran escala el ciclo de desarrollo, autorización y nuevamente también la licencia social del desperdicio y el posible impacto después de Fukushima y otro, tiene barreras de implementación altísimas. Gente como Bill Gates propone los micro, ¿no? El approach micro. Puede funcionar, pero siempre va a haber el problema del NIMBY, not in my backyard. Entonces,
juega un papel importante, países, sabemos cómo manejarla, ¿no? Francia, gran parte de su energía, pero tiene ese problema, ¿no? Los ambientalistas no la apoyan, desarrollar un proyecto a gran escala es una gran inversión, entonces no sé si nos dé tiempo de desarrollar mucho la industria. Hola Blas, buenos días, buenas tardes. Javier Gutiérrez con Schlumberger. Una pregunta es, ¿qué recomendación das tú para la academia en México para tener mayor participación en este tipo de iniciativas? El esfuerzo que estamos haciendo, estamos tratando de hacer alianzas importantes. De hecho, uno de los entregables del proyecto con USAID fue que firmamos un acuerdo en el Instituto de Energía con el Tecnológico de Monterrey. Yo, de hecho, soy visitante, soy el único no ingeniero de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey, porque entendieron la necesidad de que tienen los ingenieros de tener una nueva visión de cuáles son las nuevas oportunidades en la economía limpia, de cómo solucionar problemas de sustentabilidad a industrias, ¿no? que requieren transformarse. Entonces eso estamos haciendo, es una reorientación a través de la colaboración y, como les decía, acercar México en el contexto de Norteamérica. El recurso que puede aportar son sus jóvenes con sus ideas. Nosotros ofrecemos acercarles Silicon Valley y Stanford a las universidades y a los jóvenes para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, el ask para ustedes es que inviertan en desarrollo tecnológico aquí, coinnoven, que inviertan en la gente que les va a ayudar en el futuro, pero que ya vengan con esas nuevas capacidades, ¿no? Que entiendan de hidrógeno, que entiendan de electromovilidad, que entiendan de integración de sistemas descentralizados de energía. Porque, como les digo, ustedes van a empezar, las majors, ¿no? Ya están transformándose en una diversidad de actividades que no era lo tradicional, ¿no? Empresas globales de energía. Entonces, colaboración, alianzas, ¿no? Y sí creo que inversión de parte de la industria, trabajar así como Stanford tiene esta práctica de trabajar con la industria y entender cuáles son sus necesidades, hacer más de cerca esa investigación con los ingenieros sustentables, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿A comer? La última. Ok. Una última pregunta. Buenas tardes, muchas gracias, muy interesante. Alba Delgado de Repsol. Recientemente leía un artículo en LinkedIn que decía que hubo 2 proyectos, específicamente en California, de proyectos de granjas solares que no obtuvieron aprobaciones del gobierno. ¿Es algo puntual o ha habido un cambio en la visión sobre el impacto medioambiental de estas granjas solares? Cada vez más ha habido un ajuste, y esto es parte de la idea de la innovación social y de entender mejor las necesidades de las comunidades. Yo tengo un programa de ciudades del futuro, trabajamos con los condados y las ciudades de California y el oeste americano. Y recuerdo que el encargado del condado de Imperial, en el sur de California, se quejaba de eso, llegan las empresas y las gentes de Sacramento con su visión del futuro y ni nos preguntan si los queremos aquí o qué impacto. Entonces, eso ya está cambiando, o sea, hay una evolución también, ¿no? Se inicia la revolución, hay avances, pero luego también hay un ajuste a tratar de entender mejor cuáles son las necesidades de las comunidades. Por ejemplo, esta cuestión de la transición justa y de la equidad y de la justicia ambiental surgió años después de la creación del mercado de carbono. Porque es obvio, si tú eres una refinería y compras bonos, vas a emitir más. Entonces el impacto localizado pues es mayor. Entonces hubo que diseñar todo un programa de compensación a esas comunidades. Entonces es lo que en política pública le llamamos el fine tuning, ¿no? Y es natural, al avanzar tan rápido, pues va a haber espacios que se requieren de refinar, ¿no?
Blas, muchas gracias. ¿Quieres atender una última pregunta? Estamos Bueno, minutos ante la 400 última. láminas, Pues sí, como 400 dicen, preguntas. A ver, paso. Gracias, Marlene. Bueno, muchas gracias, Blas. Mi nombre es Mariano de la Riestra, soy director comercial de SEMSA y tenemos el honor de ser patrocinadores de aquí del evento. La verdad que un poco la pregunta tenía que ver con los que mis pares de Shell y de Wintershall plantearon, cómo armar el relato para que este nuevo proyecto de visión holística participe la industria del petróleo y del gas. Porque vamos a ser parte, pero me gustaría entender mejor cómo puede ser parte la industria petrolera de ese puente que están armando entre la transición. Cómo integrarlo de manera un poquito más activa. Sí, yo creo que debe haber mucho más diálogo. Digo, una anécdota. Ese reporte que hicimos, simplemente porque traía el logo de BP, porque fue quien nos donó el dinero, los estudiantes y mis investigadores de staff no quisieron poner su nombre. Un ejemplo. La licencia social que tiene esta industria actualmente en el mundo es muy limitada. Entonces tiene que haber diálogo y tiene que haber oferta de oportunidades y demostración real, medible, creíble, como dije, con materialidad, fileable, como dicen en Estados Unidos los abogados, de que están reduciendo sus emisiones, de que están contribuyendo al esfuerzo, porque la percepción es que no. Porque lo tenemos que cambiar, Y eso es lo que estamos tratando de fomentar y que, por ejemplo, la escuela, el cómo estamos trabajando, tanto que estamos creando toda una nueva escuela con una nueva visión para poder reorganizarnos y atender mejor esta necesidad. Porque todos tenemos que participar y no pueden ser papeles antagónicos. Entonces, creo que tenemos que, como le digo, colaborar y esperemos que avancemos pronto en esto, porque si no, el problema es que si seguimos en la misma dirección, vamos a llegar a donde vamos. Muchas gracias, Blas. Un aplauso, por favor. Bueno, continuamos con la agenda. Lo que sigue, ahorita vamos a tener la parte de network con respecto a la comida. Entonces, invitarlos por favor que se queden aquí y el siguiente evento que tendremos después de la comida, nos regresamos al patio de la autonomía y será allá donde tendremos el siguiente panel. Muchas gracias a todos.